1996. La guerra en Colombia no se libraba solo con disparos ni batallas visibles. Se jugaba en cada metro de selva, en cada decisión tomada lejos de la mirada pública. Lo que sucedió en la carpa no fue un enfrentamiento más. Fue el resultado de planificación, estrategia y una intención de cambiar el equilibrio de poder en el país. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué se convirtió en un episodio tan letal? ¿Y cómo marcó la historia del conflicto? Son secretos que vamos a descubrir hasta el final. Esto es Militorias y así comenzamos. A finales de agosto de ese año, la toma de Las Delicias había sacudido a Colombia. El secuestro de 60 soldados no solo representó un golpe operativo, sino un quiebre simbólico. El mensaje fue claro: las FARC podían atacar instalaciones militares, retener personal armado y retirarse sin enfrentar una respuesta inmediata. Ese hecho no fue interpretado como un evento aislado, sino como el inicio de una ofensiva coordinada que pretendía presionar políticamente al Estado y demostrar una capacidad militar superior a la que muchos suponían. En ese contexto, el bloque oriental de las FARC jugó un papel central. Su estructura, su número de combatientes y su conocimiento del oriente colombiano le permitían ejecutar operaciones de gran escala. El Guaviare era una de sus zonas más importantes. Allí convergían rutas estratégicas, corredores de movilidad y economías ilegales que sostenían financieramente la guerra. Controlar ese territorio significaba asegurar recursos, proteger líneas de repliegue y limitar la capacidad del ejército para operar con libertad. El Ejército Nacional mantenía presencia en la región, pero lo hacía en condiciones complejas. Las unidades rotaban con frecuencia y muchos soldados eran jóvenes que apenas comenzaban su experiencia en selva profunda. Las operaciones de contraguerrilla exigían resistencia física, adaptación al terreno y capacidad de reacción en entornos donde la visibilidad y la comunicación eran limitadas. En ese escenario operaba la Compañía Rayo del Batallón de Contraguerrilla número 7. La patrulla, que fue emboscada el 6 de septiembre de 1996, estaba conformada por menos de 40 hombres. Avanzan a pie por el sector conocido como La Carpa, en zona rural de San José del Guaviare. No se trataba de una operación excepcional ni de una incursión ofensiva de gran escala. Era un desplazamiento táctico dentro de una rutina que, con el tiempo, se había vuelto previsible. Esa previsibilidad fue uno de los factores que la guerrilla supo aprovechar. La geografía del lugar jugó un papel determinante. La carpa estaba atravesada por senderos estrechos, rodeados de vegetación densa que alcanzaba la altura de la cintura. Incluso en condiciones normales, la visibilidad era reducida. La selva no ofrecía amplios campos de observación ni refugios naturales sólidos. Para quien conocía el terreno, cada curva y cada tramo del camino podían ser utilizados a favor. Para quien no, el entorno se convertía en un factor de riesgo constante. La madrugada del 6 de septiembre se presentó con lluvia intensa. El aguacero volvió el suelo pesado, resbaladizo y redujo aún más la capacidad de observación. La luz era escasa y el sonido de la lluvia amortiguaba otros ruidos. A esa hora, cerca de las 5:30 de la mañana, la patrulla avanzaba sin señales visibles de amenaza inmediata. Sin embargo, el movimiento ya estaba siendo observado. La guerrilla había realizado inteligencia previa, conocía las rutas, los horarios y la composición de la patrulla. Sabía que el terreno limitaría cualquier reacción rápida y que las condiciones climáticas jugarían a su favor. La emboscada no fue improvisada. Fue preparada con antelación, seleccionando el punto exacto donde el camino se estrechaba y la vegetación ofrecía mayor cobertura. El ataque comenzó sin advertencia. Los primeros disparos no llegaron de frente, sino desde los flancos. Casi de inmediato, el fuego se abrió también desde la retaguardia. En cuestión de segundos, la patrulla quedó completamente rodeada.
La maniobra buscó desorientar, fijar y aislar. No había un frente definido ni una dirección clara desde dónde responder. La táctica utilizada respondió a un esquema clásico de guerra irregular. El objetivo no era ocupar el terreno, sino impedir cualquier repliegue, evitar la reorganización y reducir progresivamente a la unidad emboscada. La selva amplificó el efecto del ataque. La vegetación dificultó la identificación de posiciones enemigas y el ruido de la lluvia se mezcló con el de los disparos, creando un ambiente de confusión total. La superioridad numérica fue evidente desde los primeros minutos. Se estimó que más de 100 guerrilleros participaron en la emboscada. Frente a ellos, una patrulla considerablemente menor, sorprendida en un corredor natural, sin refugios sólidos. La diferencia no fue solo de cantidad, sino de adaptación al terreno y de preparación para un combate de ese tipo. Algunos soldados intentaron responder al fuego, otros buscaron cubrirse como pudieron. El terreno no ofrecía trincheras ni posiciones defensivas claras. A pesar de ello, hubo intentos de reagruparse. Algunos militares lograron juntarse en pequeños puntos del camino, tratando de resistir colectivamente. Ese esfuerzo quedó reflejado más tarde, cuando se encontraron cuerpos agrupados, señal de que incluso en medio del caos, existió un intento de mantenerse unidos. Con el paso de los minutos, varios soldados resultaron heridos. La intensidad del ataque no disminuyó. La emboscada había cumplido su primera fase: sorprender, rodear y desarticular cualquier capacidad de respuesta organizada. A partir de ese momento, la situación de la patrulla se volvió crítica y el desenlace comenzó a definirse en un entorno donde el tiempo y el terreno ya no jugaban a su favor. A partir de ese momento, la emboscada entró en su fase más decisiva. Los soldados heridos intentaron sobrevivir como pudieron en un entorno que no ofrecía protección real. Algunos se arrastraron hasta el pasto alto, otros permanecieron inmóviles, confiando en que la lluvia y la vegetación los ocultaran. La selva, sin embargo, ya no era un refugio, era un espacio completamente controlado por quienes habían preparado el ataque. Según registros históricos y denuncias conocidas años después, la guerrilla utilizó perros para rastrear a los soldados que intentaban esconderse. El sonido de los movimientos, la respiración agitada y la sangre en el terreno facilitaron su localización. Una vez encontrados, varios heridos fueron rematados en el lugar. No hubo intención de captura ni de auxilio. El objetivo de la operación era claro: eliminar completamente a la patrulla, asegurar el armamento y retirarse antes de cualquier reacción estatal. Ese aspecto del ataque marcó profundamente la memoria colectiva del conflicto, no solo por la crudeza de los hechos, sino porque evidenció una forma de hacer la guerra en la que no existían zonas grises. La emboscada no buscó generar un enfrentamiento prolongado, sino producir el máximo daño posible en el menor tiempo. Cada minuto contaba, y la guerrilla lo sabía. Mientras el combate avanzaba, el tiempo comenzó a jugar un papel determinante. La ubicación del sector de la carpa dificultaba cualquier respuesta inmediata. Las condiciones climáticas, sumadas a la distancia y a la complejidad del terreno, retrasaron la llegada de refuerzos. Las comunicaciones eran limitadas y la información sobre lo que estaba ocurriendo tardó en fluir. Pasaron cerca de 2 horas antes de que el ejército pudiera desplegar apoyo efectivo en la zona. Ese lapso fue suficiente para que la guerrilla consolidara el control del área. Una vez neutralizada la patrulla, los insurgentes recogieron el armamento de los soldados muertos, aseguraron cualquier elemento útil y se retiraron de forma organizada. No hubo persecución inmediata. Cuando las unidades de refuerzo llegaron al lugar, el enfrentamiento ya había terminado. Lo que encontraron fue el resultado silencioso de una operación calculada. 24 soldados habían muerto. Los cuerpos evidenciaban la intensidad del ataque y los intentos de resistencia que se habían producido en medio del caos. La escena no era la de una batalla prolongada, sino la de una emboscada ejecutada con precisión y rapidez. El impacto fue inmediato, no solo dentro del ejército, sino a nivel nacional. La emboscada de la carpa se produjo apenas días después de la toma de las Delicias, lo que reforzó la percepción de que las FARC habían alcanzado un nuevo nivel de capacidad ofensiva.
La idea de que el Estado estaba perdiendo el control en regiones clave comenzó a instalarse con fuerza en la opinión pública. Dentro de las fuerzas militares, el golpe fue tanto operativo como moral. Surgieron cuestionamientos internos sobre los protocolos de desplazamiento en zonas de alta influencia guerrillera, la calidad de la inteligencia previa y la exposición de patrullas pequeñas en territorios donde la guerrilla tenía superioridad numérica y conocimiento del terreno. La juventud y la falta de experiencia de muchos soldados también fueron parte del debate. Desde el punto de vista estratégico, la emboscada cumplió los objetivos de la guerrilla. Consolidó el control sobre una región clave del Guaviare, reforzó su narrativa de poder y envió un mensaje directo al Estado. Podían decidir cuándo y dónde golpear. No se trató únicamente de una victoria militar, sino de un acto de presión política y psicológica. La crisis generada por la carpa obligó a replantear procedimientos. El ejército revisó sus tácticas de movimiento, el uso de apoyo aéreo y la necesidad de mejorar los sistemas de inteligencia en zonas selváticas. Aunque estos cambios no fueron inmediatos ni suficientes para transformar el conflicto, sí evidenciaron que la guerra estaba entrando en una fase distinta, más compleja y más costosa en términos humanos. Con el paso del tiempo, la emboscada de la carpa fue incorporada a procesos de memoria histórica y análisis judicial. Registro de la Jurisdicción Especial para la Paz permitieron ubicar el ataque dentro del patrón de acciones del bloque oriental contra unidades militares durante los años 90. Estos procesos no buscaron reescribir lo ocurrido, sino entenderlo, identificar responsabilidades y evitar que quedara reducido a una simple estadística. La carpa se convirtió en un símbolo de una etapa especialmente dura del conflicto armado colombiano. Representó la combinación de factores que definieron esa guerra: control territorial, inteligencia previa, superioridad numérica y una violencia ejercida sin margen para el error. También expuso las debilidades estructurales del Estado en regiones donde la selva imponía sus propias reglas. La carpa fue solo un capítulo de una ofensiva que puso en jaque al Estado. ¿Pudo evitarse tanta tragedia? Déjalo en los comentarios y no olvides tu like. Si quieres entender cómo escaló este conflicto, presiona el video que aparece en pantalla sobre la toma de Patascoy. Suscríbete. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.